Muy buenos días a todos mis hermanos. Agradecemos al Señor esta oportunidad de poder compartir la palabra. El título del mensaje: Cumple tu ministerio. Y un texto vamos a usar muchísimo y es el texto de 2 Timoteo 4, versículos del 2 al 5. 2 Timoteo 4, del 2 al 5, y es también el texto que hemos leído anteriormente. La vida de los primeros cristianos fue difícil como la nuestra, y muchas veces he pensado que fue aún más difícil que la nuestra. Al leer el libro de los Hechos, nos encontramos con una iglesia naciente, un grupo de creyentes que había renovado su fe poniéndose totalmente en las manos de Jesús y que había pasado su vida del judaísmo a ser seguidor de Jesús, seguidor del Cristo. No pasó mucho tiempo en desencadenarse fuertes persecuciones a causa del mensaje que aquellos tenían que llevar. Ellos estaban cumpliendo lo que el Señor les había ordenado. Mateo 28, 19 y 20 dice la orden: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Era menester de aquellos creyentes en Cristo llevar este mensaje a todos los seres humanos, mas estos no sabían los planes que el Espíritu Santo tenía. Experimentaron persecuciones que salieron y se cumplieron para allí expandir la predicación del Evangelio de Jesucristo. Nosotros, como la iglesia de Jesucristo de aquellos tiempos, hoy somos la iglesia de Jesucristo del siglo XXI, tenemos la misma misión a cumplir. El mundo pide a gritos inaudibles la ayuda que necesita en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tanta dificultad. A ello le sumamos el deseo ardiente del Señor provocando salvación y ayudando a sanar heridas y mucho dolor que ha dejado esta estera de dolor de la COVID-19. Hoy más que nunca podemos saber que no hay esperanza en el propio hombre. Por más que el hombre quiere tener esperanza en sus propias perspectivas, las perspectivas del hombre son fallidas. El hombre se introduce hacia el abismo, se hunde como un niño en una tembladera fatal, juega con candela cuando lo que debía hacer es cuidarse de ella. Nuestros tiempos son similares a los tiempos de la Biblia. Estamos viviendo estas dificultades de la ideología de género que quiere llamarnos homofóbicos, nos quiere llamar a nosotros retrógrados, fundamentalistas y una cantidad de nombres peyorativos, pero que nosotros sabemos que lo que somos es cumplidores de la palabra y lo que queremos es cumplir nuestro ministerio en la tierra, que es predicar el mensaje de Dios y que la gente sea salva. Iglesia de Jesucristo del siglo XXI, cumple tu ministerio. Iglesia de Jesucristo de la ciudad de Pinar del Río, cumple tu ministerio. ¿Cómo la Iglesia de Jesucristo cumple con el ministerio que Dios le llama a realizar? En primer lugar, predicando la palabra. 2 Timoteo 4, 2a. Nos manda el Señor a predicar la palabra. El apóstol Pablo le estaba escribiendo originalmente a su hijo espiritual Timoteo. Como era padre espiritual de Timoteo, él le ofrecía los consejos pertinentes que hacen de un hombre ordinario un siervo para la gloria del Señor. Eran consejos que venían del cielo, no de la propia inventiva de Pablo. Aquel joven hermano tenía que recordar el llamado que Jesús le había hecho a todos los creyentes de predicar el mensaje del Señor. Es imposible creer sin haber sido antes enseñado con la palabra de Dios, y eso lo dice Romanos capítulo 10, versículo 14a. ¿Cómo pues, y vamos a leer el texto completo, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Convertirnos en voceros de la palabra no es una opción más que Dios nos da, sino una impuesta necesidad
No hay forma más directa para que nuestro mundo conozca a Dios que con nuestra propia voz, persistiendo en cuanto al mensaje. Es nuestro menester adelantar el reino de Dios, invadiendo el mundo con la palabra que cambia el corazón del hombre, con su gran mensaje que es renovador, que es limpio, que ofrece luz a los hombres, que ofrece guía en el camino, mensaje que trae santidad a la vida de cada uno de los seres humanos. Mal creemos que la única forma de predicar es la que hace el pastor allí cuando se para detrás del púlpito y comienza a dar un mensaje proferido por Dios. No pensemos que esta es la única manera de predicar. Hay otras maneras tan efectivas como la exposición de la palabra de Dios en el púlpito. Yo creo que se predica también la palabra con la vivencia de cada día, y a eso se le ha llamado evangelismo relacional. Cuando nosotros vivimos en una vecindad, nos movemos con personas que son ordinarias, personas trabajadoras de casa, gente que vive simplemente, y nosotros les implantamos ahí una nueva forma de vivir. Cuando nos ven vivir, no decimos malas palabras y no damos gritos como ellos dan gritos. Esas personas pueden llegar a decir: yo quiero experimentar lo mismo que experimenta mi vecino. Se predica la palabra de Dios con acciones positivas a nuestros familiares y vecinos, y es ver al familiar que tiene una cantidad de tatuajes y no decirle: ay, tú eres un indecente, ay, tú eres un maleducado. No, es decirle: Jesucristo te ama, Jesucristo está por ti, Jesucristo tiene cosas muy grandes para ti. Y no ser demasiado extremo a la hora de predicar, porque queremos que se convierta, y todos los días, a toda hora, puede ser que se le espante su familiar o su vecino. Sepamos encontrar el lugar para exponer la palabra, porque la Biblia dice que tenemos que predicar. Se predica la palabra en la calle, en la cola de la guagua, en la cola del pan, en el centro de trabajo, en el centro de aislamiento de estos tiempos. Se predica la palabra en los tiempos de recreación de la escuela, etcétera. Creo que podemos pensar y elaborar maneras de exponer el mensaje, cosa que la Biblia nos da el pie forzado para que lo hagamos, y ahora nos toca a nosotros encontrar la manera, con tratados, con Biblias. Es tiempo de llegar a donde estamos parando, a donde estamos teniendo tiempos de ocio, llegar con un Nuevo Testamento, con una Biblia en la mano, con un tratado, y decirles: quiero compartirles esta lectura, y usted se pone a leer el tratado. ¿Qué le impide eso? Nadie le puede impedir eso. Mire qué bueno como Pablo le trata de mover el corazón a Timoteo y le dice que predique la palabra. No hay mensaje más fresco que el oír el mensaje de Dios, y la misma Biblia habla bien de sí misma en el Salmo 19, versículos 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa es la bendición del Señor. Esto es un agrego mío. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y les puedo decir que han habido hombres que no saben leer, agrego mío también, y se han vuelto sabios porque exponen la palabra de Dios. Les convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Hermanos, sepamos que la Biblia tiene preceptos para alumbrarnos. Leamos todo ese salmo ahí que quise parafrasearlo, pero que es tan importante. Salmo 19, 7 al 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. La Biblia es lo más importante, y el ser humano necesita escuchar ese mensaje. ¿Cómo la Iglesia de Jesucristo cumple con el ministerio que Dios le llama a realizar? En segundo lugar, practicando la consejería bíblica constantemente. ¿Y qué dice la palabra? 2 Timoteo 4, 2b, que instes a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo nos exhorta a que hagamos de la consejería bíblica una práctica de vida. No es aconsejar según Dios en una oficina, en un tiempo de consejería que previamente hemos cuadrado, sino que nos toca instar, corregir, reprender, exhortar a nuestros hermanos con paciencia y doctrina. ¿Y por qué doctrina? Porque tenemos que hacer de la consejería bíblica.
Todo el tiempo tenemos que estarlo haciendo. Divorciarnos de este versículo es darle la espalda al propósito que Dios tiene para nosotros. Nos toca ser consejeros bíblicos, cristianos, pero bíblicos. Los buenos consejeros están en las manos de una iglesia consejera que le sirve a la comunidad y que ayuda a los vecinos a salir de sus problemas con Jesús. No es una charla positivista, no es una charla psicológica, no. Nosotros tenemos que invadir el mundo, predicándole al mundo y aconsejando al mundo con lo que enseña la Biblia. La iglesia puede tener buenas posibilidades económicas, la iglesia puede dar ayuda, la iglesia puede servir de disímiles formas, pero la iglesia tiene que comprender que las personas necesitan escuchar la palabra de Dios, las personas necesitan entender a Dios, y la Biblia nos dice: aconseja, exhorta. No encuentro a nadie mejor que un buen hermano para dar un buen consejo. Creo firmemente que no hay nada mejor que nos preparemos y que tengamos esa oportunidad de poder bendecir a los hermanos, cualquiera sea su dificultad. Yo siempre he instado a la iglesia a que los psicólogos, los médicos, los maestros y así los albañiles y los electricistas y todo el que tenga una profesión pueda rendirla en el altar del Señor para bendecir a los hermanos. Y estos tiempos están pidiendo mucho más. Que cuando un electricista pueda pedir $1,000,000 por hacer una instalación, un hermano que lo sepa hacer y que esté adiestrado ahí para hacerlo, pueda decir: no, yo no te voy a cobrar $1,000,000, yo te voy a cobrar menos. Qué bueno que nosotros como cristianos podamos reflejar a Jesús. Y si hay algún vecino que está pidiendo un tipo de trabajo como este, podamos decirle: yo lo puedo hacer por ti, por el amor que Jesús me ha dado a mí, para que tú conozcas al mismo Cristo que yo conozco. Y esa es la manera en que podemos llegarle al mundo. Y cuando le veamos mal vivir, no decirle: yo te critico en este aspecto, sino: yo veo mejor que tú actúes de esta manera. Y le puedes hasta reprender de manera muy humilde, de manera como lo enseña la Biblia. Exhorta con paciencia y en la palabra de Dios, y le puedes estar enseñando, aún sin ser cristiano, cómo debe un cristiano comportarse. ¿Por qué la iglesia es una comunidad terapéutica? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué la iglesia es una comunidad que sana? Porque tiene el mensaje sanador de Dios para el corazón del hombre actual. El mundo no puede más con sus traumas y problemas, pero Cristo puede con todo esto. Cristo lo puede hacer, puede trabajar, Cristo puede transformar el corazón del ser humano. Puedes tú estar desechado por el mundo, pero si Dios quiere hacer algo en ti grande, lo hará. Lo hará de una manera especial, sin importarle el criterio aún del especialista, sin importarle el criterio aún del médico que te ha atendido. Si Dios quiere sanarte, lo va a hacer. Si Dios quiere quitarte tu problema de los nervios, lo va a hacer. Solamente confía. Dios te está llamando a ti, hombre, a ti, mujer de mi congregación, de nuestra congregación, para que te levantes y de forma seria y prudente puedas dar consejos bíblicos. ¿Y será el consejo bíblico solamente para los líderes? No, el consejo bíblico es para todos los hermanos que confían en el Señor. Cuando te venga la mano de aconsejar, no sea conforme a tu propia experiencia, a tus propias maneras de observar ese acontecimiento, sino por lo que dice Dios. Lo que dice Dios es seguro, es certero. Lo que dice Dios está bien dicho y puede transformar la vida. Estamos viendo cómo la iglesia de Jesucristo cumple con el ministerio que Dios le manda a realizar. En primer aspecto, predicando la palabra. En segundo aspecto, practicando la consejería constante bíblica. Y en tercer aspecto, haciendo obra de evangelista, evangelizando. Y dice el versículo 5 de 2 Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué es evangelizar? Porque Pablo le manda a evangelizar ahí, a soportar aflicciones, a ser sobrio en la vida, y todo esto está aparejado de evangelizar, porque cuando damos un buen testimonio delante de las personas
y sabemos soportar aquellas dificultades que tenemos, las personas van a escuchar con mejor ahínco lo que tenemos que decirles. ¿Y qué es evangelizar? Es llevar las buenas nuevas de salvación al mundo perdido. Evangelizar no es ir a las otras congregaciones para robarle los miembros, para ahí quitarle los miembros que tienen dones espirituales. Evangelizar no es ir a ganar a los ya convertidos de otros lugares. Evangelizar es ir a la gente destrozada y derrotada por los problemas del mundo para alcanzarles al Salvador, para mostrarles quien tiene la oportunidad de reconstruir la vida y que pueda hacer de la vida deshecha, de una vida hecha a pedazos, pueda ser una persona nueva, una nueva criatura que está llena de Dios y que ha cambiado para nunca más volverse al camino por el que transitaba. Jesucristo le mandó a la iglesia a hacer obra de evangelismo. Marcos 16:15, que dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, hoy el mensaje de Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado, no se ha hecho contemporáneo, no ha cambiado para nada, no ha perdido la sazón de aquel tiempo, o el sazón, como usted lo quiera decir. Cristo es el mismo para el hombre actual. Los pecados que Él sana y quita son similares a los de su tiempo. El pecado es el mismo en el corazón del ser humano. Debemos nosotros entonces estar motivados a ir al mundo a predicar el mensaje de evangelismo, ahora y pronto, porque se están levantando otras voces que quieren decir otro mensaje, otras ideologías que quieren ir en contra de lo que dice la Biblia. ¿Y qué tiene que hacer el creyente? El creyente ahora no se va a enfocar en esas ideologías, sino que va a enfocar la Biblia y va a decirle a la gente: esto es lo que quiere Dios contigo, esto es lo que quiere Dios contigo. Como el chino que pasa y anda por la calle predicando en las colas, en todos los lugares, el mensaje. Alguna gente le dicen que está loco, pero yo le aplaudo cada vez que le veo, porque tiene un valor tremendo. Tengamos prontitud por llevar la palabra de Dios a nuestra ciudad de Pinar del Río. ¿Sabía usted que hay otros predicando otros mensajes? ¿Sabía usted que los santeros y los paleros están haciendo obra de proselitismo? Ahí salen a hablar a la gente de que hay solución en sus brujerías. Ahora entonces nos toca a nosotros, y tenemos que prepararnos bien, nos toca a nosotros derrotar todo demonio, derrotar toda artimaña del enemigo para decir que no hay otro camino, no hay otro mensaje, no hay otra oportunidad que la que nos da el Señor Jesucristo por medio de su sangre. Como iglesia cristiana y como cristiano en lo personal, tenemos que unirnos para hacer la labor. Es necesario hacer mucha vida de oración previamente para que el camino sea allanado por el Señor, y nos tenemos que preparar, sí. Nos tenemos que preparar y preparar bien para salir a este mundo y que nuestro mensaje pueda ser un mensaje contemporáneo, con palabras que nunca cambiarán, palabras que no se van a poner viejas jamás. Y son esas palabras del Señor que ha dicho una y otra vez: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El mundo hoy necesita el mensaje del Salvador. Concluyo. Hoy la iglesia está medio dormida, como en la parábola de las 10 vírgenes, y eso es lo que pienso yo. En medio del cuidado que debemos tener de los demás, en medio de tanta frialdad espiritual, en medio de mucho dolor por las muertes a causa de la pandemia, es tiempo de predicar. Es tiempo de predicar. Lo digo de nuevo, es tiempo de predicar. No nos podemos callar. Es tiempo de hablarle a la gente de Jesús. No le tengamos tanto miedo a la pandemia, tengámosle mucho miedo a cómo las personas se están perdiendo la salvación, se están yendo al infierno, porque no sabemos cuándo partirá nadie a nuestro alrededor, porque la vida se ha vuelto un cachumbambé que caen por aquí, caen por allá, y hoy nos levantamos y mañana partimos. El mundo hoy está muy inestable, es muy incierto, pero hay poder y seguridad en la sangre de Jesús. Tenemos un gran ministerio que cumplir, ministerio que salió del mismísimo corazón de Dios y que costó la sangre más preciada, costó la sangre del Señor.
Este ministerio grita hoy por voceros, por hombres y mujeres que decidan salir a las calles con tratados y Biblias para predicar. ¿Cuál ministerio? El ministerio de evangelismo. Iglesia de Jesucristo, cumple tu ministerio. ¿Cómo la Iglesia de Jesucristo cumple con el ministerio que Dios le ha mandado a realizar? En primer lugar, predicando la palabra. En segundo lugar, practicando la consejería bíblica constantemente. Y en tercer lugar, haciendo obra de evangelista, evangelizando. Iglesia, no te detengas hoy. Iglesia, aprovecha tus contactos de teléfono para hablarles del mensaje del Señor. Iglesia, corre el mensaje del Señor. ¿Y cuál es el mensaje del Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dijera, eso es Juan 3:16, y como dijera allá un texto aprendido hace muchos años, allá cuando los embajadores del Rey funcionaban en la segunda iglesia de Santa Clara: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el Dios que te llama hoy, Isaías 55:7. El Dios que te llama hoy a arrepentimiento, el Dios que te llama hoy a que tomes esta batuta de la predicación y lo hagas por donde tengas contactos, por Facebook, por WhatsApp, por el Instagram, por todos lados. Estés predicando el mensaje del Señor y no nos detengamos. Predica la palabra, practica la consejería y haz obra de evangelista. Es el mensaje que Él nos ha mandado que cumplamos en el día actual. Que el Señor nos bendiga. Pablo nos ha hablado y el Espíritu Santo, por sobre todas las cosas, mucho más. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Cumplamos nuestro ministerio.